En un rincón olvidado del mundo, acurrucado en las faldas suaves y silenciosas de una sierra que se alzaba serena bajo un cielo inmenso y despejado, vivía Mateo, un campesino humilde de carácter reservado. Hablaba poco, dejando que sus manos endurecidas por años de trabajo y su corazón rebosante de bondad pura hablaran por él. Cada surco que abría en la tierra con su azadón desgastado era más que un simple acto de labranza, era una oración silenciosa, un rezo grabado con el sudor que caía a chorros de su frente bajo el sol ardiente, un testimonio de su fe en la vida que surgía del suelo y en el Dios que guiaba sus días. Cada amanecer, cuando el cielo aún conservaba las sombras de la noche y las primeras luces apenas comenzaban a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados, Mateo se detenía frente a su parcela antes de tocar el suelo. Alzaba la mirada hacia el firmamento, donde las estrellas se desvanecían lentamente, y con una voz baja pero cargada de gratitud decía: «Gracias, Señor, por regalarme un nuevo día para trabajar y vivir. Dame la fuerza para sembrar no solo semillas en esta tierra, sino esperanza en mi corazón y en quienes me rodean». A su lado, siempre presente como un pilar inquebrantable en medio de cualquier tormenta, estaba Lucía, su esposa, cuyo nombre parecía un reflejo perfecto de su alma luminosa, serena y llena de una fe que nunca titubeaba, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Mientras Mateo salía al campo cada mañana, con su azadón viejo pero fiel en la mano, labrando la tierra con movimientos precisos y pacientes, Lucía se quedaba en su hogar humilde de adobe y techo de palma, tejiendo un manto invisible de esperanza con sus oraciones constantes. Esto era especialmente cierto en las noches largas y frías, cuando el viento soplaba suave, colándose por las rendijas de las paredes y susurrando entre las ramas de los árboles cercanos, mientras el mundo entero parecía sumirse en un silencio profundo, como si descansara en los brazos de Dios. La fe de Lucía era como un candil encendido en la oscuridad más densa, una luz cálida que llenaba su casa sencilla con una paz que ahuyentaba las sombras de la duda y el temor. Cuando Mateo regresaba al atardecer, con el cuerpo agotado por la jornada, los músculos adoloridos por el esfuerzo y la ropa empapada de sudor, ella lo recibía con una sonrisa que era como un bálsamo para el alma y le decía con voz suave pero segura: «Dios ve cada gota de sudor que derrama el hombre justo. Nada de tu esfuerzo se pierde ante sus ojos vigilantes y amorosos». Durante años, largos años de trabajo incansable y sin quejas, Mateo y Lucía se entregaron por completo a su labor en la parcela pequeña que él había heredado de su padre. No era una tierra grande ni particularmente fértil, pero para ellos estaba cargada de un significado profundo, como un tesoro familiar lleno de recuerdos y promesas de generaciones pasadas. En ese pedazo de suelo construyeron su hogar modesto, con paredes de adobe que moldearon con sus propias manos y un techo de palma seca que crujía bajo las lluvias escasas. Allí cultivaban maíz, frijoles y algunas verduras que les permitían comer sin depender de nadie más, y soñaban juntos con un futuro donde quizás sus hijos, si Dios los bendecía con ellos, pudieran crecer fuertes y libres en ese mismo lugar. Cada amanecer los encontraba trabajando codo a codo, con las manos hundidas en la tierra fresca, sembrando semillas entre el sudor que les corría por la piel y el cansancio que se acumulaba en los huesos tras jornadas largas bajo el sol abrasador. Las cosechas no siempre eran abundantes, pues dependían de lluvias caprichosas y de un suelo que a veces se resistía a dar frutos, pero siempre alcanzaban para vivir con dignidad, sin deudas ni hambre, y con una gratitud infinita por lo que Dios les proveía día tras día. Sin embargo, la vida, con su camino impredecible y lleno de pruebas, les tenía reservada una carga pesada que pondría a examen no solo su fuerza física, sino la profundidad de su fe y su amor. Un día, sin previo aviso, la madre de Mateo, una mujer fuerte y sabia que lo había criado con cariño y enseñanzas simples, cayó gravemente enferma. Al principio, la familia pensó que era solo una dolencia pasajera, quizás un resfrío fuerte o el cansancio acumulado de los años, pero los días pasaron y su salud se deterioró de manera alarmante. Pronto no pudo levantarse de la cama, consumida por una fiebre persistente que no cedía y un dolor que le robaba las fuerzas. Los médicos del pueblo cercano, hombres serios con conocimientos limitados, la examinaron con cuidado y dieron un diagnóstico claro y devastador: solo un tratamiento costoso y especializado, disponible únicamente en un hospital lejano en la ciudad grande, podía ofrecerle una esperanza de recuperación. Mateo sintió en ese momento como si una montaña entera se derrumbara sobre su pecho,
un peso aplastante que le quitaba el aliento y le nublaba la mente con una mezcla de miedo, tristeza y desesperación. No tenían ahorros guardados bajo el colchón, ni animales de granja como vacas o caballos que pudieran vender para juntar dinero rápido, ni ninguna otra fuente de ingresos más allá del fruto diario de su parcela. Esa tierra, trabajada con tanto esfuerzo durante años, era su única posesión de valor verdadero, no solo por lo que producía, sino por lo que representaba, el legado de su padre, los sueños compartidos con Lucía, la base misma de su vida juntos. Sin dudarlo, aunque el corazón se le partía en pedazos, Mateo tomó una decisión que le dolió más que cualquier herida física: vendió la parcela completa, ese suelo sagrado que había sido el centro de su existencia y el lienzo donde pintaron sus esperanzas. Cuando Lucía, con los ojos llenos de preocupación y un amor profundo, le preguntó si estaba completamente seguro de hacer un sacrificio tan grande, él respondió con una calma que apenas ocultaba el dolor inmenso que lo carcomía por dentro: la tierra se puede recuperar con tiempo y nuevo esfuerzo, pero una madre como la mía no vuelve una vez que se va. No hay otra opción. En ese instante de claridad dolorosa, Mateo comprendió una verdad amarga pero profunda: hay decisiones que duelen más que cualquier pérdida material, pero que al mismo tiempo revelan el tamaño del amor filial y la nobleza del alma humana ante las pruebas más duras de la vida. Gracias a ese sacrificio, la madre de Mateo recibió el tratamiento necesario y, tras semanas de lucha en el hospital, se recuperó por completo, volviendo a casa con una salud renovada y una sonrisa que agradecía la vida. Ese momento llenó a Mateo de un alivio inmenso, de una alegría que le hacía brotar lágrimas de gratitud, pero en su interior persistía un vacío grande, imposible de ignorar, como un hueco en el alma que ninguna buena noticia podía llenar del todo. Había salvado una vida, la de la mujer que le dio la suya, pero a cambio perdió la tierra que representaba todo lo que había construido con Lucía, su hogar, su sustento, sus sueños compartidos. Con el poco dinero que quedó después de pagar los gastos médicos y los viajes, Mateo se lanzó a buscar un nuevo terreno donde empezar de nuevo, visitando mercados y hablando con otros campesinos, pero pronto descubrió con amargura que la suma era demasiado pequeña para comprar siquiera una parcela medianamente fértil. Desesperado, sin querer rendirse ante la adversidad, comenzó a explorar opciones que nadie en el pueblo consideraba viables ni sensatas, recorriendo caminos polvorientos y solitarios hasta llegar al extremo norte del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo y abandonado por todos, donde se extendía un paraje que parecía detenido en un silencio eterno. Esa zona era conocida con temor entre los aldeanos como la Tierra Maldita, un sitio que todos evitaban con un recelo casi supersticioso, pasando de largo sin detenerse a mirar. El suelo allí era seco y endurecido, cubierto de piedras ásperas que cortaban las manos y vetas de sal blanca que hacían imposible cualquier cultivo, como si la tierra misma estuviera envenenada. Ni los animales salvajes se acercaban a buscar comida, y los pocos árboles que quedaban eran esqueletos retorcidos, con ramas que parecían gritar en silencio, como si el lugar estuviera condenado a sufrir eternamente. Los ancianos del pueblo, sentados junto al fuego en las noches frías, contaban historias susurradas de espíritus antiguos castigados por los dioses o por el mismo Dios, atrapados en esa tierra árida, y advertían que cualquiera que osara comprar o trabajar ese suelo sería alcanzado por desgracia sin fin, una maldición que lo seguiría para siempre. Cuando Mateo anunció en el pueblo, con voz tranquila pero decidida, que usaría el dinero restante para comprar ese pedazo de tierra maldita, la reacción fue un estallido de risas burlonas y comentarios despectivos que resonaron por las calles de tierra. Lo llamaron loco de remate, necio obstinado, un hombre desesperado que había perdido el juicio por la pobreza. Nada crece en ese desierto muerto, le gritaban desde las puertas de las casas y en la plaza del pueblo, sacudiendo la cabeza con lástima y sorna. Mateo el loco compró un pedazo de sal y lo llamó Esperanza, se mofaban los más jóvenes, mientras los mayores asentían con desdén. Hasta don Ramiro, el hombre más rico y orgulloso del pueblo, dueño de vastas tierras fértiles y de una hacienda imponente con paredes blancas y corrales llenos, le gritó frente a todos con una risa cruel que cortaba como cuchillo: vendiste una tierra buena, productiva, que te daba de comer, para quedarte con un pedazo de tierra muerta que no sirve ni para enterrar. Que Dios se apiade de tu necedad, porque nadie más lo hará.
Pero Mateo, con una mezcla poderosa de fe inquebrantable y una terquedad nacida del corazón, respondió sin alzar la voz ni mostrar enojo: entonces este será el lugar perfecto para empezar de nuevo desde cero. Dios proveerá lo que haga falta en su tiempo. Y así, mientras los demás lo señalaban con dedos acusadores y lo miraban con incredulidad y lástima, Mateo caminó con paso firme hacia ese pedazo de tierra maldita, con su azadón al hombro, dispuesto a desafiar el destino, las habladurías y la supuesta maldición con el poder de sus manos y la fuerza de su confianza en Dios. Esa noche, al llegar a su casa humilde tras firmar el papel que lo hacía dueño del terreno, se sentó frente a Lucía, con la voz temblando por la mezcla de emoción y temor, y le confesó: he comprado una tierra nueva, pero es la maldita del norte, esa que todos evitan como si tuviera peste. Lucía no mostró sorpresa ni miedo, lo miró con ojos llenos de ternura y una fe que brillaba como el sol del mediodía, y respondió con una calma que reconfortaba el alma: ninguna tierra es verdaderamente maldita si se riega todos los días con fe sincera y oración constante. Tú ponte a trabajar con todas tus fuerzas, como siempre lo has hecho, y yo me encargaré de rezar sin parar por ti y por ese pedazo de suelo. Al día siguiente, cuando el sol aún no había salido del todo y el cielo estaba apenas teñido de gris en el amanecer, Mateo ya estaba de pie frente a su nuevo terreno seco y hostil. Clavó su azadón con toda la fuerza de sus brazos, pero el suelo resistía como si fuera hierro puro, negándose a ceder ni un centímetro. Las piedras parecían burlarse de su esfuerzo, cortándole las manos hasta hacerlas sangrar. El sudor le caía a chorros por la frente, empapando su camisa vieja y descolorida, y a veces sentía que el silencio pesado del lugar lo envolvía como un manto, como si la tierra misma lo quisiera ahogar y rechazar. Pero cada golpe que daba al suelo iba acompañado de una oración murmurada en su corazón o en voz baja: no me abandones, Señor, haz que mi esfuerzo de hoy sea como una semilla plantada, aunque mis ojos no vean el fruto todavía. Confío en tu voluntad. Los días se convirtieron en semanas largas y agotadoras, y el rumor del pueblo se transformó en una burla constante que llegaba a sus oídos como un eco cruel y persistente. Cada tarde, cuando el sol se hundía detrás de los montes y el aire se llenaba de polvo fino del camino seco, don Ramiro y otros campesinos con tierras prósperas pasaban frente a la parcela donde Mateo cavaba en silencio, sin rendirse. Se detenían a observar, apoyados en sus azadones nuevos y relucientes, con sonrisas irónicas en el rostro y palabras afiladas como navajas. Ya floreció el gran milagro, Mateo, gritaba don Ramiro con voz burlona, seguido de carcajadas ruidosas que resonaban entre las piedras mudas. Cuéntanos pronto cuando broten esas espinas de oro para que todos vengamos a recogerlas y nos hagamos ricos contigo, se mofaban, mientras los demás asentían y reían. Las risas de los hombres llenaban el aire quieto, pero Mateo no levantaba la mirada de su tarea, seguía removiendo la tierra dura con sus manos ásperas, llenas de tierra y sangre seca, con la paciencia de alguien que conversa en secreto con el suelo mismo, pidiéndole perdón por el abandono pasado y rogándole que despierte. Solo cuando el bullicio se apagaba y los hombres se cansaban de burlarse, Mateo alzaba los ojos con serenidad, sin rastro de enojo ni rencor en su voz, y respondía: no estoy buscando oro ni riquezas fáciles, don Ramiro. Solo quiero ver si esta tierra, igual que un hombre que ha sido olvidado por todos, puede volver a tener vida después de tanto tiempo de abandono. Quiero saber si, aún en medio de lo que todos llaman maldición, pueden hacer la bendición que viene de Dios. Los hombres se miraban entre sí, desconcertados, sin saber si seguir riendo o quedarse callados por respeto, y al final se marchaban con comentarios sarcásticos entre dientes, sacudiendo la cabeza con desdén. Pero Mateo no se dejaba afectar ni intimidar, cada día regresaba al mismo lugar, elevando plegarias silenciosas en su corazón mientras sembraba las pocas semillas que había conseguido con trueque o limosna de vecinos compasivos. Regaba el suelo con el agua escasa que lograba llevar en cántaros pesados desde un arroyo distante, caminando kilómetros de ida y vuelta bajo el sol ardiente que quemaba la piel. Aunque el terreno seguía duro e inflexible, sin mostrar la más mínima señal de cambio, Mateo sentía en lo profundo de su ser que algo más grande estaba ocurriendo, que la tierra lo observaba con atención, lo ponía a prueba día tras día, quería medir hasta dónde llegaba su fe verdadera y su perseverancia inquebrantable.
Por las noches, cuando llegaba exhausto a casa con el cuerpo adolorido por el esfuerzo, se sentaba frente al terreno bajo la luz plateada de la luna, contemplando las marcas de su trabajo diario. A veces sus manos temblaban por el cansancio acumulado, con ampollas que sangraban y callos que se formaban como armadura, pero su corazón permanecía firme, anclado en la certeza de que la fe no se mide siempre por los resultados visibles, como tallos verdes o frutos maduros, sino por la capacidad de perseverar en medio del desierto seco y aparentemente sin esperanza. Mientras tanto, en la casa, Lucía libraba su propia batalla callada y espiritual, una lucha invisible pero poderosa que nadie veía más que ella y Dios. Cada noche, cuando el viento frío se colaba por las rendijas de las paredes de madera y la luna se asomaba curiosa por la ventana pequeña, ella desplegaba su manta vieja de oración sobre el suelo de tierra apisonada. Esa manta, gastada por los años de uso y manchada por lágrimas secas de otras pruebas pasadas, era su lugar sagrado, su altar personal. Se arrodillaba sobre ella con las manos temblorosas por la emoción y el corazón encendido de fe viva, y susurraba con fervor: «Oh, Dios Todopoderoso y Misericordioso, tú que haces brotar vida del polvo más seco y muerto, no permitas que el esfuerzo incansable de mi esposo se pierda en el vacío. Dale un propósito claro a su cansancio diario, una respuesta a nuestra fe humilde. No dejes que el corazón de un hombre justo y trabajador se marchite esperando lo que aún no se ve». Sus palabras se desvanecían suaves en el silencio de la noche oscura, pero parecía que el cielo mismo las recogía con cuidado, como si las nubes se abrieran para escucharlas. Las lágrimas que caían de sus ojos sobre la manta eran como semillas invisibles pero poderosas, cargadas de esperanza, como si Lucía estuviera sembrando en un terreno más profundo que la tierra física, el terreno del alma, donde crecen las verdaderas bendiciones que cambian la vida. Una de esas noches largas, Mateo regresó a casa más temprano de lo habitual, con las manos agrietadas y sangrantes por el trabajo rudo, la ropa empapada de sudor y cubierta de polvo fino que se pegaba a su piel como una segunda capa. Al entrar con pasos pesados, vio a Lucía arrodillada en su oración, murmurando con una fe tan pura y luminosa que lo conmovió hasta lo más hondo, llenándolo de un amor renovado por esa mujer fuerte que nunca se rendía. Se quedó observándola en silencio, sin querer interrumpir, sintiendo que ella era más poderosa que cualquier tierra fértil o estéril del mundo. Luego se acercó despacio, se arrodilló a su lado con respeto, y con la voz quebrada por la emoción se unió a su rezo: «Señor, tú sabes que mis manos no temen al trabajo duro ni al dolor, pero a veces el corazón se cansa y flaquea en la duda y la oscuridad. Si es tu voluntad que esta tierra siga seca y sin vida, que así sea, acepto tu designio. Pero si hay vida escondida bajo esta capa de sal y piedras, muéstranos el camino para encontrarla y hacerla brotar. Y si no es en la tierra física, que al menos florezca una esperanza fuerte dentro de nosotros mismos». Lucía tomó su mano con fuerza y cariño, y por un momento largo ambos guardaron silencio, unidos en esa oración compartida. No había respuestas inmediatas ni milagros visibles, pero en ese instante sintieron una paz profunda y envolvente, como si una voz invisible desde lo alto les asegurara que su fe no estaba siendo ignorada ni olvidada por Dios. Los meses pasaron lentos, uno tras otro, y el sol seguía cayendo implacable y abrasador sobre esa extensión de tierra muerta, quemando todo con su calor sin piedad. No brotó ni una sola hoja verde, ni un tallo delgado, ni la más mínima señal de esperanza que pudiera animar el espíritu agotado. Día tras día, Mateo veía cómo sus manos se volvían más duras, llenas de callos y cortes que apenas sanaban, y su espíritu se sentía más frágil, tentado por la desesperación que acechaba en las sombras de su mente. Cada amanecer se convertía en una batalla interna entre la fe que lo empujaba a levantarse de la cama y el cansancio que lo quería mantener allí, entre la voz firme de su corazón confiado y los murmullos del pueblo que aún se burlaban a lo lejos, recordándole su locura con risas crueles. Una noche en particular, al regresar del campo con pasos lentos y pesados, su mirada estaba vacía de luz, como si el alma se hubiera agotado por completo tras meses de esfuerzo sin fruto. Se dejó caer sentado en la puerta de la casa, con el rostro cubierto de polvo seco y los ojos apagados por un desaliento que lo consumía. Lucía, al verlo en ese estado, sintió un nudo apretado en el alma, un dolor que le oprimía el pecho al ver a su esposo tan vencido. Él la miró con un cansancio que iba más allá de lo físico,
Un agotamiento del espíritu que llega cuando uno ha dado todo de sí y aún así no ve ni un atisbo de recompensa. Esta tierra maldita nos ha vencido, murmuró con la voz rota y baja, apenas audible. He trabajado cada día sin parar, he rogado al cielo con todo mi ser, he dado todo lo que soy y más, pero nada crece ni cambia. Tal vez todos en el pueblo tenían razón desde el principio, esta tierra está maldita de verdad, y no hay nada que podamos hacer.